Vamos a continuar el mensaje del día de hoy. El mensaje que tiene por título Los hábitos del creyente. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y voy a dar parte al evangelista Marco Díaz. Dios nos está dando gracia, Dios nos va dando la fuerza. Si estamos equivocados, Dios nos para, ¿no? Si ese no es el rumbo, Dios nos va a sacar. Pero nunca vamos a fracasar. Nunca vamos a fracasar. Por eso, lo único que tenemos que hacer, mire, como dice el mensaje, como dice el programa de la iglesia, dice, ¿no? La Biblia no se hizo para tu información, ¿se hizo para qué? Inspiración. ¿Para qué? Inspiración. Transformación. Sí, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros venimos a este mundo, venimos trayendo ideologías, costumbres, tradiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados. Entonces, por esa razón es que cuando nos encontramos con Dios, y esa es la gracia, ese es el mejor regalo del ser humano, el mejor encuentro que ha tenido, porque lamentablemente hay personas que se van de este mundo sin tener ese encuentro. ¿Entienden? Entonces, eso es una gran bendición. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, por ejemplo, vemos a un Moisés que está un egipcio dándole golpe a un israelita. Moisés, ¿qué hace? Lo mata. Entonces, eso fue el acto para que pueda salir huyendo. En el desierto, 40 años, Dios lo puso ahí. Cuando dice que Moisés baja a los 40 años, los israelitas no podían reconocerlo. Era un hombre que tenía mucha paz, mucha tranquilidad, no se desesperaba, ni era colérico como era antes. Eso es lo que Dios quiere. Si usted se da cuenta, todas las personas que Dios utiliza los transforma, porque no puede usarte como eres. Utiliza lo que tienes para los momentos en que la palabra se pone en práctica, en que la bendición se pone en práctica, en que la obra de Dios se pone en práctica. Por eso, yo soy una persona muy aguerrida, soy una persona muy audaz. Y lo ha utilizado Dios para hacer esto. ¿Por qué no lo ha utilizado para robar, para hacer mafia, para hacer estas cosas que antes eran muy buenas? Entonces Dios no lo ha sacado, pero lo ha transformado la mente. ¿Para qué ha transformado mi mente? ¿Para qué? Para utilizar esa astucia, esa forma de ser tan astuta para hacer la evangelización. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Definitivamente necesita que nosotros entendamos. Si Dios no nos reforma, nunca podemos ser usados por Él. ¿Amén? Y ahora se te da cuenta, todo el tiempo en la iglesia sentadito nomás y nunca pasa nada. Porque no puede salir de ahí. ¿Entiendes? Dios no lo puede usar. Por eso que Dios los usa a las personas a las que comienzan a escudriñar la palabra y comienzan a ver que Dios quiere hacer que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entiende esa palabra, entiende lo que le dijo a Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Entonces todo es función en ello. ¿No se dan cuenta que nosotros actuamos naturalmente en el esfuerzo? ¿O no? Díganme, ¿cuántos se esfuerzan por vivir? ¿Cuántos se esfuerzan por ser felices? ¿Cuántos se esfuerzan por hacer felices a sus familias, a sus hijos, a sus seres queridos? Se esfuerzan, aunque a veces no lo merecen, ¿sí o no? Pero nos esforzamos, quedamos callados, nos mordemos porque son nuestros hijos, ¿qué hacemos? Porque son nuestros seres queridos. Pero no podemos meditar en ello. Si no es por Él, aún los que amo no existirían. Pero no me puedo esforzar por Él. Por eso necesitamos entrenarnos, necesitamos capacitarnos, ¿no? Para poder tener como se dice, un resultado bueno en nuestra vida de fe. Necesitamos nosotros cultivar y continuar con los buenos hábitos que tienen las personas de éxito. Las personas de éxito son diferentes. ¿Por qué razón? Sus hábitos son diferentes. Entonces, si nosotros nos conectamos eso al Evangelio, el resultado será doblemente mejor. ¿Sí? El resultado será 2 veces mejor. Por esa razón, en este tiempo, ¿no? Vamos a hablar acerca de los hábitos del creyente.
Y dentro de los hábitos, yo escuché una historia. Sé que este joven había sido criado en el campo y la familia de la mamá le pide, que como ya el joven estaba grandecito, le pide que vaya a la ciudad de vacaciones, por los 3 meses de vacaciones, para que conozcas a su otro primo, ¿no?, que eran de la misma edad. Entonces, bueno, deciden mandarlo. Y la pasamos bien por allá, no hubo queja ni nada. Cuando regresan los 3 meses a casa, se llaman para el desayuno. No se presentó para el desayuno, se presentó después que había terminado el desayuno. Cuando ven a ver al cuarto, estaba todo desordenado. No se bañaba como lo hacía por las mañanas, se bañaba cuando quería. O sea, la mamá se dio cuenta de que todo lo que ella le había enseñado, todo lo que él había aprendido, se le había ido completamente. Pareciera que el hijo que trajeron, que vino de vuelta, vino otro. Entonces la mamá le dejó una nota en el escritorio y le dijo: los malos hábitos corrompen las buenas costumbres. Cuando yo escuché esas palabras me movieron completamente. Dije, cierto, los jóvenes en casa, nuestros hijos aprenden cosas buenas porque nosotros no les enseñamos cosas malas, ¿sí o no? Pero cuando salen afuera, los hábitos incorrectos de los amigos los transforman, los cambian, sus costumbres las dañan. Por eso es importante que nosotros conozcamos la estrategia de Satanás y comenzamos a entrar dentro de los hábitos, ¿no?, del creyente e imitar a los profesionales, porque los profesionales son un vivo ejemplo de los hábitos que ellos tienen y eso son lo que los lleva al éxito. ¿Amén? Eso es porque vamos a ver, por ejemplo, cómo administrar nuestro tiempo. Por ejemplo, si usted ve a un profesional, el profesional usa su tiempo las 24 horas, la hace 25, la hace 30. ¿No es así? Pero nosotros tenemos que tratar, las 24 horas es para todos, es igual para todo el mundo, pero el resultado tiene que ser diferente. O sea, el resultado en las personas de éxito, las 24 horas son diferentes a una persona común y corriente. Ellos en 24 horas hacen cosas increíbles. Hay personas que lo único que hacen es dormir. Entonces, por eso nosotros como hijos de Dios debemos de aprovechar, por sobre todas las cosas, el tiempo, administrar nuestro tiempo. Cuando estaba a punto de irme a Japón, estaba preparando para irme a Japón, me asistí a unas charlas. Y dentro de esas charlas decía este conferencista, decía que en Japón las personas, los japoneses hacen una promesa en el tiempo y son muy radicales. Entonces, dice que había quedado con uno de sus empleados, un jefe, y le dijo mañana en el subway a las 9 de la mañana. Entonces, el hombre se dio cuenta que no iba a llegar a las 9 de la mañana. Lo llama por teléfono y le dice: disculpe jefe, pero no voy a poder llegar a las 9 de la mañana. Voy a tener un pequeño retraso, voy a llegar a las 9 con 2 minutos. Y dice: ay, muy bien, cuando estamos ahí la gente se ha pedido, pues, ¿no? Se ríe la gente. Entonces, yo sé por qué se ríe, me dice. Porque aquí en Latinoamérica el tiempo no tiene el valor. No respetan el tiempo. Por eso nosotros necesitamos, como hijos de Dios, porque somos superiores a los seres humanos, ¿no? Ahora usted esa palabra. Es muy buena, debería ser la Biblia, ¿sí? Los hijos de Dios son superiores a los seres humanos. ¿Okay? Porque hay 2 tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces los cristianos son las personas más importantes en el mundo. Por lo tanto, tienen que ser élites, tienen que ser profesionales, tienen que ser personas que puedan anhelar, otros imitar, que sean personas que otras personas anhelen seguir sus pasos. Entonces yo lo bendigo porque durante el tiempo, por ejemplo por las mañanas, deberían de buscar un tiempo para entrar dentro de la oración. Y durante los tiempos de ocio, tratar de
ahondar en nuestra profesión, ¿no? Si tenemos un determinado trabajo, ir comenzando a tener un pequeño estudio, pequeño, para profundizarnos en ello y siendo más profesional, hacer que nuestros talentos puedan acrecentarse. Entonces así nosotros vamos a poder ver la vida de David. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. David dice la palabra en Salmos, en el Salmo 5, por ejemplo, él habla que utilizaba la mañana para adorar a Dios. En el Salmo 55 también. Él utilizaba, dice, la tarde, la mañana y la noche para estar cerca de Dios, en oración, en alabanza. Entonces, y usted ve la vida de David, Dios mío, un hombre, por ejemplo, era jovencito y era pastor de ovejas. Y miren, él dice que era un hombre especialista con la onda, que a 100 metros le daba el blanco, porque cuando venía un oso o un león y se llevaba una oveja, él dice que no mataba de inmediato al oso, dice que le daba en la parte que el oso soltaba o el león soltaba a la oveja. Y dice que si la oveja o el león se pretendía agredirlo, él lo mataba. O sea, miren, la especialidad de él le daba en tal parte que hacía que la oveja la soltara. Y que si el león o el oso volteaba hacia él a querer atacar, él le daba a matarlo. ¿Y dónde vimos eso? ¿Cómo podemos creer esa palabra? Cuando él se presenta ante Goliat. Ante Goliat no podía jugar. Era un hombre de 3 metros y medio. Su lanza no pesaba 50 kilos. No, 30 kilos, una lanza no te imaginas. Entonces, la armadura que tenía pesaba 50 kilos ese chaleco. Entonces no podía jugar. Él venía a matarlo directamente, como cuando el oso venía a matarlo o el león venía a matarlo. Utilizó su especialidad y de uno solo, de una sola piedra, ese hombre cayó. La razón, él dentro de la oración y dentro de los tiempos de ocio, él buscaba la especialidad. Mira, era tan especialista tocando el arpa, ¿ya? O, no sé cómo le llaman ese, tocaban, alababa a Dios. Y cuando el rey Saúl, que estaba endemoniado, buscaba a alguien para que pueda darle paz, porque no podía tener paz, llamaban a David. Y cuando David tocaba, los demonios se iban. ¿Te imaginas ese poder espiritual que tenía David? Yo lo bendigo porque usted puede experimentar que en el lugar que usted esté, simplemente el hecho de orar, el poder del maligno sea destruido. Lo bendigo porque puede entender, no hay nada más hermoso que poder disfrutar de la obra de Dios hecha a través de nosotros. ¿Amén? Entonces, lo mismo, nosotros tenemos otro ejemplo, lo mismo tenemos con Daniel. En Daniel, en el versículo 6 y 10, ¿no? Adelante nos dice que también utilizaba la mañana para poder orar. Y se arrodillaba, dice, 3 veces al día. Y Daniel trabajaba en la corte, por si acaso. Daniel no era cualquier persona, era un élite. Él trabajaba en la corte. Entonces, ¿cómo es que oraba 3 veces al día? En la mañana al levantarse. Y el mediodía, a lo del almuerzo, en la tarde, después del trabajo. O sea, en los tiempos de ocio, ¿no? Él oraba. Entonces, y eso hacía de que Dios añada sabiduría, porque mire, el mundo tiene mucho conocimiento, pero no tiene la sabiduría. La sabiduría viene del temor a Jehová, viene de Dios. ¿Amén, hermano Richard? ¿Amén? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que comenzar a experimentar y administrar bien nuestro tiempo, porque ahí está el éxito de los hijos de Dios. El éxito empieza cuando nosotros comenzamos a administrar nuestro tiempo. Cuando administramos nuestro tiempo bien, todas las cosas se hacen. Y uno acaba el día feliz. Porque de lo contrario se da cuenta, acaban corriendo a las justas, mi tiempo para dormir, y hace todo el reloj se distorsiona. Entonces hasta no hay tiempo para comer, no hay
tengo para descansar, vives agitado, amargado, estresado. ¿Por qué razón? Por el tiempo. Entonces yo bendigo y felicito la vida de nuestros hermanos que saben utilizar bien el tiempo. Deseo que tengan mayor sabiduría, que Dios les dé mayor fuerza espiritual para que puedan disfrutar y puedan ver las cosas que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también nos dejó un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Él en el libro de Juan, ¿no? Él nos habla en el libro de Juan, en 8:2, nos dice de que por las mañanas Él enseñaba en las sinagogas. O sea, utilizaba también el tiempo, ¿no? Luego, Pedro y Juan, por ejemplo, también vemos la vida de Pedro y de Juan, de Pedro y de Juan. Lo vemos esto en Hechos 3 en adelante, cuando ellos por la mañana iban al templo y en ese interín se encontraron con el cojo. ¿De acuerdo? Ellos también utilizaron su tiempo correctamente. Ellos nos enseñaron. Nos dice que a la hora novena, a la hora de la oración. Entonces ellos utilizaban su tiempo correctamente. Entonces por eso que Dios hizo grandes obras con Pedro y con Juan. Nos lo bendigo porque nosotros podamos entrar dentro de esta gran bendición y que podamos disfrutar, ¿no?, de la administración de nuestro tiempo. Lo segundo es la integridad, ¿no? Como el segundo hábito de los cristianos o de los profesionales que debe estar acentuado en la vida del cristiano es la integridad. Usted ha visto que un profesional, las decisiones del profesional son completamente diferentes a una persona común. Ellos son más íntegros en sus decisiones. Ellos son más, como dicen, más herméticos, más cerrados. Por ejemplo, el pastor nos dice, ¿no? Una vez yo tuve un choque y ya me habían regalado un carrito mejor, la iglesia, porque se parecía a mí, parecía con su carcacha que iba para aquí y para allá. Y un día la iglesia creció y le regaló un coche mejor. Y ya yéndose casi a recoger el coche, le chocan el carro, una mujer le choca el carro. Y se sale la mujer y dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Ay, Dios mío, ¿cuánto le tengo que pagar? Dice, podía haber sacado mucho dinero, ¿no? Pero en la integridad de las personas, en la integridad de los profesionales, se ve en su reacción. Entonces le dijo, vaya, no se preocupe. La mujer se quedó patas por arriba, no podía creerlo. Oh, sí, vaya, tranquila, no se preocupe, no pasó nada. Entonces la decisión de los profesionales es diferente, tienen mejor conclusión, son más íntegros en sus decisiones. Por esa razón es que, por ejemplo, la gloria de Dios, mire, la gloria de Dios se vio manifestada en la vida de José. Cuando, estando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo comenzó a cortejar. Y se vio la integridad de José. Se vio ese gran peso en la palabra que dice, y Dios estaba con él. Significa, podemos ver la vida de José, los hijos de Dios que entienden que nunca están solos, que los ojos de Dios están puestos los 365 días del año, las 24 horas, son personas diferentes. ¿Entienden? Sabes. Por eso dice, ¿dónde está la sabiduría? En el temor a Jehová. Entonces, ellos son personas que Dios puede tener la confianza de usarlos. Puede tener la confianza de darle su plan, de darle su deseo, de mostrarle sus misterios, de revelarle lo que quiere hacer. Como lo hizo con Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo fue un hombre íntegro también. Entonces, lo segundo, podemos ver la segunda gloria que se vio de Dios, se vio con Josué y con Caleb. Esto lo vemos en la historia de José, la vemos en Génesis 45, en Génesis 39, del 7 al 20, y de Josué y Caleb la vemos en Génesis, en Números, disculpen, no es en Números, la vida de Josué y Caleb, vamos a ver en Números
14, del 1 al 10. Estos muchachos habían sido enviados dentro de los 10 espías. Y son estos muchachos los que ponen un ejemplo de integridad al presentarse dentro del pueblo, y sabían lo que iba a pasar porque ya el pueblo estaba en contra de la decisión que tomaba el pueblo para ir a conquistar Canaán. Ya de los 10 personas que enviaron, de las 12 personas que enviaron, 10 personas dijeron que no, porque enviaron de las 12 tribus a uno de cada tribu, 12 personas. 10 personas le dijeron de que ese pueblo era muy grande, de que estaba muy bien equipado y que los iban a matar. En cambio, ellos tomaron una decisión diferente. Fueron íntegros a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Dios les había dicho, Josué y Caleb, a través de Moisés, ve que Dios, todo lo que había manifestado, lo había cumplido. Por lo tanto, Josué y Caleb fueron íntegros en esa decisión. No se dejaron engañar por las apariencias, más al contrario, se pararon frente al pueblo y dijeron, ellos son como pan comido. Si Dios está con nosotros, los vamos a vencer. No les importó lo que hubiera pasado. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Los quisieron apedrear para matarlos. Pero cuando una persona es íntegra, Dios mismo le defiende. Amén. La gloria de Dios se levantó y Dios mismo los defendió. Se asustaron y todos se retiraron. Entonces, yo lo bendigo porque podamos nosotros experimentar esas respuestas. Amén. Mire, estas respuestas van a venir solo los hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que experimentar esto. Tenemos que entrar dentro de lo que Dios quiere con un corazón íntegro. Amén. Con un pensamiento íntegro. Todo lo que tengo, a todos los que están alrededor mío, todo con integridad. Mis sueños, mi familia, mi anhelo, todo. Dios. Porque si soy ajeno a Él, entonces estoy haciendo una gran diferencia, no soy íntegro. ¿Me entiendes? ¿No se acuerdan esa palabrita que soltó nuestro hermano Pablo? Y dice, si eres amigo del mundo, considérate enemigo de Dios. Entonces, definitivamente, los hombres que Dios va a usar y va a cambiar las eras son aquellos que pueden comprender solo la integridad puede hacer que Dios obre nuestra vida. ¿Amén? El tercer ejemplo dentro de la integridad podemos ver a Daniel. También en el tiempo en que se levantó, en el tiempo de el rey Darío, ¿no? Esto lo vemos en Daniel 6, del 15 al 28. En el tiempo de Darío se levantó un edicto, ¿no?, para poder atacar a Daniel. Entonces, porque él oraba a su Dios, pero él desafía. Mientras que ellos levantaron un edicto para que alabe a otro Dios, ¿no? Y el edicto estaba tan bien hecho, tan bien preparado, que lo hicieron sellar por el rey. Y cuando el rey sellaba algo, no se podía abrogar, no se podía quebrar. Entonces Daniel era un hombre muy, se puede decir, honesto y muy profesional, porque el rey lo consideraba muy bien, como más que a un hijo, era un hombre muy bueno. Daniel era un profesional, un élite, un hombre de éxito, era una pieza clave dentro de su gobierno. Entonces cuando le vienen y le dicen eso, Señor, tienes que matar, tiene que entrar Daniel al foso de los leones, porque él ha quebrantado la ley que tú has firmado. Y él quería salvarlo, pero no podía hacer porque ya había firmado él. Entonces definitivamente le dice, Daniel, lo siento, que tu Dios te salve, hijo, ¿qué podemos hacer si tú no quieres hacer caso a esto? Entonces da
y lo tiran al pozo del león. Pero mira la integridad de Daniel. Cuando vino ese edicto, él igual fue y abrió las ventanas de su casa para que lo vean. Otro hubiese cerrado las ventanas, ¿no? La ventana se ponía a orar y no pasaba nada. Pero fue tan íntegro, es decir, no puedo negar a un Dios que es real, al Dios que nos da la vida, al Dios que es el creador de todas las cosas, al Dios que ve nuestro andar, nuestro caminar. Él es que bendice nuestras vidas, Él es el que nos guía, Él es el que quebranta el poder del maligno. No puedo negar. Abrió las ventanas de su casa y comenzó a orar 3 veces al día. Lo vieron, lo cogieron, lo metieron en el foso de los leones. Dice que el rey Darío no durmió todo el día, toda la noche, porque estaba preocupado. Se levantó por la mañana tempranito y le dice: Daniel, ¿el Dios que tú crees te ha librado de los leones? Y él dice: sí, mira, ¿cómo era Daniel tan profesional? Que no dice: sí, me ha librado. No, ¿sabe lo que le dice? Dice, como dice viva mi rey, viva mi majestad, pero mi Dios ha cerrado la boca de los leones, porque las cosas que ellos han hecho es mentira. Todo lo han tramado esto para hacerme daño. Entonces, cuando sale, esta integridad le dio a él el ser el protagonista de poder cambiar toda esa era. Mira, la gente que tramó contra él, todos fueron enviados a ese foso. Pero eso no es lo importante, que murieron los enemigos. Lo importante es que toda esa era, ¿ya?, del rey Darío mandó un edicto de decir que no se alabe ningún Dios en todo su territorio, solo al Dios de Daniel. ¿Se imagina? Yo lo bendigo porque esa gran bendición de Daniel puede estar sobre nuestra vida, que podamos experimentar que el poder del maligno se quiebre donde vayamos, porque tenemos un corazón íntegro para Dios. El cuarto, y eso usted lo sabe, son los 3 amigos. Los 3 amigos de Daniel. Nunca se negaron, y lo más hermoso de esto es que estos 3 amigos no actuó el ángel, sino dice la palabra de Dios que actuó casi Dios mismo. Vieron a los 3 amigos de él, ¿no?, pero vieron a una persona que ellos no describen como un ángel, describen como que Dios mismo hubiese bajado y lo hubiese cuidado. Entonces, esa gran bendición de la integridad la vamos a obtener solo cuando pongamos todo nuestro corazón dentro de lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Lo tercero, el tercer hábito de los profesionales es el pensamiento y el lenguaje, sobre todo. El pensamiento y el lenguaje. Muchas personas se mantienen ancladas en sus posiciones, en sus opiniones, sin razonar con objetividad. Y ahora, ¿qué es ser objetivo? ¿Qué es ser subjetivo? Objetivo es aquel que puede ver las cosas conforme son, sin que tengan que intervenir su pensamiento o su conocimiento o su sentimiento. Y subjetivo es aquel que no ve las cosas como son, mas las ve a través de su pensamiento y de su sentimiento. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? De nuevo, el que le entendió que me dan de la mano, ¿no? De nuevo. Objetivo es aquel que ve las cosas sin tener que añadir su pensamiento o sus sentimientos. Es aquel que ve la realidad correctamente y dice: sí, me duele aceptarlo, pero es así. ¿Me entienden? El subjetivo dice: no, ¿qué va a hacer? Lo ve, está mal, pero no puede aceptarlo. Ese es subjetivo.
Un ejemplo. Mire, la llaman por teléfono a una mamá y le dicen, señora tal, sí, por favor acérquese al policía, su hijo está detenido, es un delincuente. ¿Qué? Usted está loco. Ahora lo ve porque haberle dicho eso. Mi hijo es un hombre bueno, hijo de casa, tranquilo, sin ningún vicio. ¿Cómo usted va a hablar eso? Yo hablo con sus superiores para que lo degraden usted. ¿Quién es usted? Imagínense, señora, venga usted a la policía. Es una forma subjetiva de hablar las cosas, ¿no? Si un profesional me está diciendo algo, lo único que yo tengo que decir es, así, ¿en qué lugar está? Que voy para allá. Es lo más lógico, ¿no es así? Pero mira, todo el mensaje que suelta. Cuando las cosas, una persona tiene un sentimiento, un pensamiento, un lenguaje subjetivo. Entonces cuando llega la policía, en verdad el hijo no tenía ningún vicio, solo llegaba de noche, salía con los amigos y llegaba de noche, no tomaba, no fumaba. Pues la mamá no tenía ningún pensamiento malo sobre él. Entonces cuando pasa esto, cuando somos personas subjetivas, no podemos ver el presente, no podemos ver la realidad espiritual y no podemos predecir el futuro. No podemos predecir los problemas que vienen. Entonces, cuando viene esto, va a la cárcel, ¿no? Va a la estación de la policía y le dicen, no señora, su hijo ha robado aquí, ha robado acá, ha robado acá. Pues usted está loco, usted está calumniando a mi hijo. Mi hijo solo todo el tiempo viene a casa, nunca queda dormir en la calle, siempre viene tardecito, pero llega a casa, no toma, no fuma. Sí, señora, pero lamentablemente su hijo es un delincuente, lo venimos siguiendo hace un año. Usted está nuevo, si no me muestra pruebas, usted no puede. Ok, señora, venga para acá. Y le muestran las cámaras. Recién cambió su vida. Recién vio las cosas objetivamente. Entonces, nuestros remanentes, nuestros hijos también tienen que tener un lenguaje apropiado y decir las cosas con la verdad. Por eso tenemos que nosotros meternos dentro de ellos, tener un pensamiento y un lenguaje adecuado para entrar dentro de su corazón y poder ver qué es lo que están haciendo y poder aconsejarlos, no sentenciarlos, más al contrario, aconsejarlos y hacerlos, apoyarlos, ¿no? Ya cometió un error, ya está bien, pero si tenemos un buen pensamiento, no nos condenamos, más al contrario, nosotros mismos nos ponemos como dicen, una gata que lo empuja, ¿es así?, a salir adelante. Ese es el actuar de un creyente que tiene un pensamiento, un lenguaje adecuado. Lo digo porque ese es el pensamiento de los profesionales, es el lenguaje de un profesional. El lenguaje del profesional es diferente, así, muy bien. ¿Dónde tengo que ir? El profesional habla diferente. Así, muchas gracias. ¿Dónde tengo que ir? Ok, ¿a qué hora tengo? Ok. ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿me podría usted mostrar una prueba? Sí, aquí tiene. Aquí me va a hacer una. ¿Y sabe qué? Tiene que pasar a ella. Es diferente. Un profesional es completamente diferente. Su lenguaje, sus pensamientos son diferentes. Eso nosotros necesitamos obtener. Este año yo deseo que nosotros podamos tener los hábitos de aquellos profesionales, de aquellos élites, para que Dios pueda hacer su obra con nuestras vidas. ¿Ven? Entonces, vamos a poder ver así, vamos a poder ver la vida de José. En Génesis 45, del 1 al 5, se presentan los hermanos de José. Lo habían vendido y todo lo demás. ¿Cuál fue su pensamiento? Ahora por haberme vendido te voy a dar, ahora por haberme vendido te voy a dar. Tenía razón de hacerlo porque había sufrido mucho. Pero mira, el pensamiento es diferente. El que tiene el Evangelio piensa diferente. Por eso que Pablo pensaba diferente y Pablo dijo, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan también. Romanos 8:28, ¿te acuerdas? Diferente. Entonces, eso es lo que pasó con José. José, que debería de actuar mal contra sus hermanos, actuó, tuvo un pensamiento correcto, tuvo un lenguaje correcto. Dijo, no me vendieron, ustedes no me vendieron un pensamiento diferente. Mira, ustedes no me vendieron porque ven la realidad. No me vendieron. Dios me ha enviado, mire ese lenguaje. Dios me ha enviado para salvarlos, para preservarles la vida. Diferente, ¿no es así? Los amó, en ese mundo su lenguaje fue de amor. Entonces, eso que nosotros tenemos que este ejemplo pueda enraizarse en nuestro corazón. Amén. Pueda anidarse en nuestras vidas y que eso pueda ser el comienzo para las bendiciones, para que Dios comience a actuar. El segundo ejemplo
ese ejemplo que vemos en el libro de Hechos. Cuando Pedro y los apóstoles le dicen, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, el versículo 29, ¿no? Cuando le dicen, no prediquen en nombre de Jesús. ¿Cuántas veces he dicho que no prediquen? La justicia de este tiempo, no prediquen. Quiero que prediquen eso porque se sanaba la gente en nombre de Jesús. Y mira lo que sueltan estas palabras y dicen esto. Dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Imagínense. Entonces, ellos tuvieron un pensamiento y un lenguaje diferente. Entonces, que estos ejemplos, que esta vida tan preciosa y que ese pensamiento, ese lenguaje de Pedro y nuestros hermanos de la iglesia primitiva puede estar dentro de nuestras vidas, porque es el único camino para poder ser usados por Dios y hacer que esta región, hacer que esta era pueda ser conquistada con el Evangelio. ¿Amén? El cuarto hábito son las finanzas. Ya va a empezar el hermano, ya va a empezar el hermano. La clásica de los pastores, dice ya. Por eso nosotros, dentro de los hábitos de los profesionales, de los élites, es diferente. Mire, por ejemplo, yo compro una historia. Nace el niño y sale del hospital y recibe su sueldo el esposo y le dice, esto es para la comida, esto es para acá, y saca $100 aquí y $100 por acá. Y la esposa le dice, ¿y esto para qué es? Los $100 es para su primaria, los $100 son para su secundaria. Pero con eso, pero tú estás loco, recibe un niño que acaba de nacer. Entonces dice, así actúan las personas de éxito. Los profesionales son diferentes. Ellos siempre miran al futuro. Por eso que usted ha visto que los grandes profesionales tienen seguro para sus esposas, para sus hijos, grandes seguros. Pero como no tienen el Evangelio, Satanás los vira y los mata para quedarse con la economía. ¿Se da cuenta? Por eso es importante coger sus hábitos y con el Evangelio poder utilizarlos para conquistar esta era. ¿Amén? Las finanzas es muy, muy importante. Sobre todo, el ahorro. Nosotros tenemos que ser personas que puedan ahorrar y tener ese hábito. Sea lo que sea, un poquito. Hay mucha gente que se ha ido con 10 años de aquí y ha tenido que hacer una apoyada, ¿no? Para que se vaya. El pastor Gerardo decía, Marcos, si solo hubiesen ahorrado $200 al mes, ya $100 al mes, 10 años, 1.200, ya $12.000 hubiese llevado tranquilamente hacia un negocito, pero mira, con $100. Pero qué pena, ese no se puede pensar, ¿no? Satanás nos ataca en la economía interna. Satanás es experto. Mira, el área que, por eso que Jesús decía, no por sus frutos los conoceréis. Pablo también decía, Pablo fue más directo, dice, el que escasamente siembra, escasamente cosechará. Directo. Jesús no dejó de lado las ofrendas ni los diezmos. Jesús dijo, sin dejar de hacer esto. Sin dejar de hacer esto, sin dejar de hacer las ofrendas, los diezmos. No lo habló, no le puso énfasis. No le puso énfasis. Jesús es el único que no le puso énfasis a las ofrendas. Simple dijo claramente, sin dejar de hacer eso. Es suficiente, ¿no? Los profesionales son así. Dicen las cosas sin redundar mucho. Una sola vez y se acabó. El que lo agarra, lo agarra. ¿Amén? Entonces, lo segundo es la ofrenda. La ofrenda está destinada a poder pagar. La ofrenda está destinada a poder parar todo el poder de la maldición económica que ha venido de generación en generación. Dentro de la vida del ser humano, la parte más dolorosa, ¿cuál es? Vivir como pobres. ¿No es así? Todo puede ser menos el pobre. Por esa razón hay gente que vende su riñón. ¿Sí o no? Venden sus órganos. ¿Sí o no? Venden sus órganos.
Venden sus órganos por salir de la pobreza, por tener... Miren, en la parte de África hay una región donde la gente se está aprovechando. Con $200 tú podías comprar todo un terreno y una casita. Y el hombre se vendía el riñón por tener un lugar ya para vivir, al menos donde descansar. Era un espacio para que siempre y una casita. $200 en los lugares de África. Esto está en internet, una noticia. Que mucha gente millonaria va para allá por el. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a disfrutar de la ofrenda, comenzar a estructurar nuestras vidas, ¿no? Y enseñar a nuestros remanentes a que tengan una economía holgada y sobre todo enseñarles a ofrendar. Porque recuerden esto, miren, nosotros somos las figuras principales, ¿sí? Nosotros somos las figuras principales de la economía. Pero de la economía del Evangelio. ¿Me entienden? Porque la economía del Evangelio, ¿de dónde va a salir? Díganme. Un no creyente tiene que venir de afuera y ofrendarnos. Tiene que salir de los hijos de Dios. ¿Y de dónde tiene que venir? De la bendición de Dios. ¿Me entienden? Solo tengo que comenzar a ordenar mi vida. Por eso son los hábitos, los mismos hábitos que tienen los hombres élites, los profesionales. Yo voy a comenzar a meterlo dentro de mi vida y hacer que mi vida de fe sea una vida grandiosa. Para mí fue muy difícil, en verdad. Se me partía el alma. Porque a veces yo ofrendaba y miraba lo que hacía. Y eso que era muy humanista, ¿no? Pero después, a medida del entrenamiento, me puedo dar cuenta. Uno le da a Dios y Dios pone administradores. Ya está. Ese es otro deber. Ellos con Dios. Yo cumplo como hijo de Dios. Y Dios va a cumplir conmigo porque yo no estoy, como dice, Pablo dice esto, no trabajes para el ojo del jefe, trabaja para el ojo de Dios. ¿Bien? Entonces, así, de esa manera Dios te va a recompensar. Entonces Dios va a pagar la maldición generacional, porque a nosotros nos han enseñado muchas veces, nosotros que venimos de Latinoamérica, nos han enseñado a dar la limosna. ¿Me entiendes? Nosotros no sabemos lo que es una ofrenda, no sabemos la limosna. ¿Y qué es la limosna? ¿Qué es la limosna ahora? Sí. ¿Qué es una limosna? Es lo mismo, sino que cambia la palabra. Es la limosna, es algo que te sobra. Por eso que Jesús puso un ejemplo y dijo, cuando estaban ofrendando, una viejita, una mujer anciana va y deja 2 moneditas y había gente pudiente y daba una buena ofrenda. Entonces les hace una pregunta y les dice, ¿cuál de todos ellos es el que mejor ha ofrendado, el que más ha ofrendado? Dice aquel hombre que da una bolsa de dinero. Entonces era un hombre pudiente, era un hombre millonario, negociante. Le dice, no, le dice, te equivocas, le dice. Esa persona ha dado porque tiene mucho, eso es lo que le sobra. Pero esta señora ha dado 2 moneditas, todo lo que tenía. Mañana Dios verá lo que le va a dar de comer. ¿Quién dio más? Jesús tenía una sabiduría enorme, era un profesional, una élite. Era Dios mismo con nosotros. Por eso que cuando comenzamos a leer de Jesús, por eso que Jesús ha trascendido las eras. Todo ha pasado. No he escrito en ningún libro, pero se han escrito millones de libros de él. Entonces, por eso que cuando nosotros entendemos que somos las figuras principales de la economía del Evangelio, el que entiende esto, mira, a ver, nunca en su vida va a poder lograr contar las bendiciones que Dios puede darle. Porque el que se mete con Dios, por eso que Dios dijo, probadme en esto. ¿Sabes lo que significa ello? Pruébame para que veas. Probadme en esto. Y para que no se quede ahí, dijo, mira, yo voy a hacer que todas las plagas que vengan a querer comerse la economía, comerse la bendición de tu vida, la salud y esto de tus hijos, todo lo voy a quebrantar. Y por último, te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde.
El detalle del ser humano es que quiere ver las cosas físicas, porque nos enseñaron ver para creer. ¿Cuánto pagan? Tanto. Sobre el tiempo, tanto. ¿Qué día? Tanto. Tienes que ver para creer si no te mueves. Entonces, pero no podemos ver que la bendición más grande es la vida. ¿Amén? Entonces, si ya te levantaste un día, ya tienes una persona con sobreabundancia. ¿Amén? Si pasaste un año y pasaste con tus hijos sin enfermedad y sin ningún, no sé, algo drástico, ya es una sobreabundancia. ¿Amén? Entonces se cuenta cuando llega la Navidad, ¡wow! Celebramos. Pero si comenzamos a reflexionar, la pasé este año junto a mi familia. No les atropelló el carro, no se han ido al cielo como otros. Yo estoy bien. Me fui mal al comienzo, pero mira, ahora Dios me levantaba del trabajo. Entonces es una sobreabundancia, pero no queremos ver cantidad para recién experimentar. Y ese es un gran error. Por eso de que el que es rico con lo poco que tiene, nunca extrañará ni encontrará la visión cuando Dios le dé algo grande. ¿Ven? Lo cuarto fue la vida de David. David contó la economía del pueblo, y eso es un gran ejemplo, yo lo voy a leer simplemente, está en 1 Corintios 29, del 1 al 16, dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Esas hermosas palabras fueron las palabras de David en agradecimiento cuando él comenzó a pedir ofrendas para poder construir el templo para Dios. Entonces Dios se agradó tanto de esas personas, que Dios los bendijo tanto, que ya David dijo: ya ahí no va, ya no doy más. ¿Pueden creer? David dijo: ya no más, ahí no más, se acabó. El pueblo dio demasiado. ¿De dónde vino? Mira lo que dice. ¿Vino de ellos? Vino de la bendición de Dios. ¿Entienden? Entonces aquí está el secreto. Si yo entiendo definitivamente que yo soy la figura principal que Dios va a utilizar para hacer su voluntad en esta era, entonces definitivamente me va a tener que bendecir. ¿Amén? Porque de lo contrario no se puede hacer. Entonces, y eso lo he experimentado durante 5 años que estamos aquí. Dios ha bendecido nuestras familias y Dios ha bendecido a todos nuestros hermanos aquí y nos ha ido dando lo que necesitamos para poder mantenernos. No hemos necesitado de nadie, por eso se sorprende. De nadie hemos necesitado. Dios nos ha ofrendado, Dios nos ha bendecido y todo lo hemos hecho porque Él lo ha querido, porque lo que de su mano hemos recibido, de su mano lo hemos dado. Amén. Lo bendigo porque esa bendición sea latente y este nuevo año pueda acentuarse en nuestros corazones y poder ser los protagonistas, ser las figuras principales que Dios va a utilizar para hacer su voluntad a través de la economía de la luz. Como conclusión, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos el pacto de la conquista del mundo. De la conquista del mundo. Recuerden que la iglesia
es el único ente que va a conquistar todas las eras. Es el único ente que va a quedar. Porque dice que todo pasará menos la palabra de Dios. Amén. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En las iglesias está la palabra de Dios. Entonces nosotros somos las únicas personas que van a quedar siempre hasta el final. Dice que todo va a acabar cuando el evangelio se predique. Recién se va a acabar. Entonces nosotros somos las personas que tienen el pacto de la conquista del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una actitud. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Una actitud de hijo de Dios. Por ejemplo, Juan 1:12 nos dice que nosotros somos hijos de Dios. El Hijo de Dios, la actitud del Hijo de Dios es completamente diferente a la actitud de un ser humano común y corriente. Es importante nuestra actitud. Como personas objetivas, como personas subjetivas. Es importante nuestra integridad. Es importante saber administrar bien nuestro tiempo y tener la actitud de un Hijo de Dios que pueda ser usado dentro de la economía. Lo segundo es que tenemos que tener la actitud de ser siervos de Dios. Marcos 3, del 13 al 15. Los siervos de Dios son aquellos que Dios ha escogido para utilizarlos. Por lo tanto, tenemos que tener esa actitud de ser utilizados por Dios, de no negarnos a lo que Dios quiere hacer. Amén. Lo tercero, es que tenemos que entender que nosotros somos testigos, ¿no? Testigos de Dios. Esto lo vemos en Hechos 1:8. Dios dice que nosotros somos testigos de Dios. Entonces, la actitud de un testigo es que el testigo está presto para testificar la verdad. ¿Amén? ¿Entendieron esa parte? El testigo está presto para testificar la verdad. Esa tenemos que ser nuestra actitud, que en todo lugar, que en cualquier lugar que estemos, tratemos de testificar a Jesús como nuestro Salvador. Estaba en el hospital y entendí, ¿por qué razón me trae aquí? Okay. En el último día que iba a ser, el penúltimo día que iba a salir, me acerqué al Señor del frente, conversando, tenía una señora que les acompaña, creo que trabaja para ellos, ¿no? Es una persona que los ayuda, ¿no? Y esta señora dice completamente no tiene fe. Su abuela tenía fe, ella no tenía fe completamente para nada, no tenía fe para nada. Entonces ella me hace una pregunta. Del Señor sí es cristiano. Entonces estábamos conversando y ella me hace una pregunta. Sale una pregunta del fondo de su corazón. Sale y me dice, ¿cuál es el camino para ir al cielo? ¿Cómo podemos ir al cielo? ¿Cómo te puede preguntar eso una persona que no tiene fe completamente? Entonces tuve ese poder espiritual, esa llegada espiritual, pude escuchar, como dicen, el clamor. ¿Cómo me ha preguntado una mujer que no quiere tener fe en nada? Entonces, me lo preguntó de una manera así tan suave, sentí que venía del fondo de su corazón. ¿Cómo podemos ir al cielo? Ok, le digo, la única persona, el único ser que nos puede llevar al cielo se llama Jesucristo. No hay Buda, no hay María, no hay esto, no hay nada. Solo Jesucristo. Mire, ¿cómo me responde? Me dice así, ya, ok. Sentí que la respuesta que le di colmó completamente todo su ser. Porque hay gente que está completamente dañada con lo de su país. No le cree. Pero nada que ver. Quieren escuchar a otros, ¿sí o no? Igual, ¿por qué? Porque así como hay encuentros, esta mujer ha tenido encuentros seguros terribles, que lo único que han hecho los cristianos es presentar el evangelio de una manera incorrecta y han dañado su corazón. Entonces ella quiere escuchar en verdad de alguien que le diga, de otro lugar que le diga que en verdad es el camino. Y le hablé y le di el ejemplo, le digo, quiero un ejemplo, un misterio. ¿No te das cuenta que las personas que mueren y son cristianos mueren de una manera más suave, más pausa, sin ningún regaño en que no me quiero ir, ¿no? Mueren más tranquilos. Y en cambio los que no conocen a Dios, ¿cómo mueren? No quieren irse de miedo, están arrastrados. ¿Sí o no? Sí, me dicen, ese es el secreto. Por eso que solo Jesús es el único para ir al cielo y morir en paz. Y me vine para mi lado y le digo, ok, gracias, tranquila. Dije, Señor, para eso somos llamados.
somos siervos de Dios, tenemos que dejarnos usar y tener la sabiduría para usarlos, para transmitir, ¿no?, el testimonio de Dios en el momento adecuado. Lo bendigo porque eso puede este año comenzar a verse en nuestra vida y puedan recibir esa gran bendición. Y lo último es que nosotros somos las figuras principales. Mateo 28:20 dice: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Imagínate, Dios mismo con nosotros hasta el fin del mundo. Soy algo especial, ¿no? Por eso soy la figura principal en esta película de la salvación. Lo bendigo porque estos hábitos del creyente, nosotros este nuevo año podamos comenzar a enraizar en ello, ponerlos en práctica, hacerlos parte de nuestras vidas, y que de esta manera podamos ir viendo la obra de Dios, que se pueda acrecentar, que se pueda ver las bendiciones en nuestras familias, y que dentro de todo lo que Dios quiere hacer nosotros podamos experimentar. No podemos fracasar, siempre Dios nos va a llevar de victoria en victoria, y pase lo que pase, tiene un plan. Amén. No podemos fracasar, todo está preparado. ¿Quién iba a pensar que nuestro hermano Daniel iba a venir cuando estábamos? Todo está preparado. ¿Quién iba a pensar que se iba a presentar un seguro donde iba a correr con todo y que nunca iba a haber ningún problema ni nada? Porque así funciona la cosa, todo está preparado. Amén. Los bendigo, tomen la fuerza espiritual. Recuerden, son las personas principales, las figuras principales que van a cambiar esta era, y Dios lo va a hacer a través de sus vidas. ¿Eh? Vamos a orar. Dios de la eternidad, te agradecemos por habernos dado el pacto de la conquista del mundo. A partir de ahora, llénanos con tu Santo Espíritu, mi buen Dios, para así tener una actitud razonable con la que podamos alcanzar el éxito y poder ser los protagonistas de la evangelización mundial en esta era, y que seamos la plataforma para las siguientes generaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.